Hoy quisiera compartir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3 al 8. Vamos a leer en esta mañana. Mateo 24, 3 al 8, vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, nuestra realidad. Nuestra realidad, con este título, quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, hay que aceptar nuestra realidad tal como es y no hay que distorsionarla ni ignorarla. Tenemos que aceptar todo lo que está sucediendo en nuestra vida como nuestra realidad, como parte de nuestra vida. Toda la situación de este mundo no es por casualidad. Son situaciones que hemos elegido nosotros, que hemos creado nosotros, y son situaciones permitidas por Dios. Por eso no hay que distorsionar ni ignorar nuestra realidad, sino hay que aceptarla tal como está. Porque ese es nuestra realidad. En nuestro cuerpo aparecen diferentes señales anormales. ¿Sabe por qué? Porque hemos vivido una vida con malos hábitos. La proteinuria es uno de los síntomas de diabéticos, de presión alta y de enfermedades renales. O sea, esta proteinuria aparece muchos espuma en nuestro orín y por ahí sale toda la proteína de nuestro cuerpo porque hay una enfermedad, síntomas de enfermedad, de diabetes, de presión alta y de enfermedades renales. Hermanos, permítame decirle, el hecho de que la grasa se acumule en el cuerpo, el aumento de peso y que produzca diferentes enfermedades de los adultos en nuestra vida, es una realidad que hemos creado nosotros. ¿Por qué tiene diabetes? ¿Sabe por qué? Porque eso es un producto, un resultado de lo que hemos vivido mal. Hermanos, ¿por qué aumenta el colesterol? ¿Por qué tiene hipertensión? Hoy escuché una noticia, un mensaje de parte de mi hijo
papá, el hermano que estaba en Ecuador falleció por cáncer del pulmón. Entonces, yo digo, era una persona que me atendía, que me ayudaba en muchos aspectos, pero él no podía dejar de fumar. Fumaba continuamente y fumaba mucho. Y llegó a fallecer por el cáncer del pulmón. Es un resultado, una realidad que él había creado. Hermano, todas las situaciones, todas las circunstancias de nuestra vida no es por casualidad. Son situaciones que nosotros hemos creado y son situaciones que Dios ha permitido. La tempestad en el barco donde estaba Jonás no fue por casualidad. Ese hecho fue un resultado de lo que Jonás había elegido y es un resultado, o es un hecho permitido por Dios. Hermanos, cuando el reino de Judá fue destruido y el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, el pueblo de Judá no quería aceptar esa realidad. Todo el mundo decía, esto no es una realidad, esto no es real, y que esta situación se va a mejorar y la cosa va a llegar a la normalidad. Pero hermanos, esa situación de Judá, que haya sido destruido y que haya sido llevado cautiverio a Babilonia, era una situación que Dios había permitido por causa de la maldad que había entre los pueblos de Judá. Ellos habían pecado contra Dios y Dios había permitido esa situación, ese dolor, esa agonía. Pero los del pueblo de Judá no lo querían aceptar, no lo querían reconocer. Y decían, esto no es verdad, pero era una realidad que Dios había permitido al pueblo de Judá. Era una consecuencia de lo que habían vivido el pueblo de Judá. Y encima aparece un falso profeta, Ananías, y comienza a profetizar falsa profecía. No va a estar todo bien, van a volver del cautiverio, va a haber prosperidad, va a haber bendiciones, va a haber un crecimiento. Decía esta falsa profecía, este falso profeta Ananías. Y mire lo que dice en Jeremías capítulo 28, versículos 2 y 3. Dice así, así habló Jehová de los ejércitos. Está hablando Ananías, falsa profecía, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia, y dentro de 2 años haré volver a este lugar todo lo utensilio de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlo a Babilonia. Y Ananías, este falso profeta, decía, no vamos a volver, vamos a recuperar, todo va a estar bien. Pero esa no era la realidad verdadera. La realidad verdadera era que Dios había permitido todo ese sufrimiento, toda esa maldición a Judá. Esa era la realidad, pero el pueblo de Judá no quería reconocer, no quería aceptar esa realidad e ignoraba. Y muchos falsos profetas decían falsa profecía. Y al profeta Jeremías, que predicaba el mensaje de Dios,
le golpeaban, le pegaban y lo habían echado a la cárcel porque no le gustaba que le dijera la verdad. Hermanos, no quisieron aceptar la verdadera realidad de ello. Y hacían cosas fuera del lugar. Hermanos, si es que queremos ser bienaventurados, tenemos que aprender a reconocer y a aceptar nuestra realidad. Esa es la realidad que Dios ha permitido. Esa es la realidad que nosotros hemos producido. El rey David tuvo que escaparse en descalzo por la rebelión de su hijo en una noche. Y en esa escapada sale un pariente del rey Saúl, el cual se llamaba Simei, y maldijo a David tirándole la piedra. Entonces uno de los hombres del rey David se enojó. ¿Quién es este imbécil que está maldiciendo a mi rey? Y decía oh mi rey, déjame que voy a ir y voy a matar a ese hombre que está totalmente desubicado. Pero hermano, ¿cuál es la actitud del rey David? No, mi hijo, déjalo. Toda esta situación está pasando porque Dios ha permitido. Y es mi realidad. Y el rey David lo aceptaba como su realidad. Esta situación vergonzosa. Mire lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 9 al 11. Mire lo que dice. Entonces Abisaí, hijo de Sarbía, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey le respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbía? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Mira aquí, el rey David reconoce y acepta esa realidad y se humilla. Hermanos, tenemos que aprender a aceptar nuestra realidad, de lo que está pasando en nuestra realidad. No hay que ignorarla. Hoy el mundo está paralizado por situación de este coronavirus. Y en todo ámbito está paralizado. Los trabajos económicamente, socialmente, en la familia, en todo ámbito están paralizando y están afectando tremendamente. Y yo digo, hermanos, tenemos que aceptar esta situación de pandemia como nuestra realidad. Es una situación que Dios ha permitido. No tenemos que ignorar. Mire, hermano, al comienzo de esta pandemia, mucho aquello que ignoraban, hoy en día ya no existe más en esta tierra. Aquello que ignoraban de esta pandemia, de esta realidad, no existe más. Esta es nuestra realidad que Dios ha permitido. Y tenemos que aceptar esta realidad y tenemos que
preparar lo que hay que preparar y tenemos que corregir lo que hay que corregir en esta realidad. ¿Qué tenemos que preparar? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué tenemos que hacer en medio de esta realidad? Mucha gente piensa que esta situación se va a pasar rápido y que vendrían buenos días. Pero mirando nuestra realidad, esta realidad no va a ser así como muchos piensan. Tiene que haber un juicio correcto de esta realidad y hay que aceptar esta situación como nuestra realidad. Hermano, ¿de qué está hablando el texto de hoy que nosotros leímos en esta mañana? ¿De qué se trata el texto de hoy? El texto de hoy se trata de esto, la realidad que van a suceder a este mundo en los últimos tiempos. El texto de hoy nos está hablando nuestra realidad que va a venir a nosotros y a nuestros hijos. Si vemos el texto de hoy, en el versículo 3, dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, su discípulo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le pregunta así los discípulos de Jesús al Señor. Entonces el Señor le dice: mira, cuando se acerca tiempos finales, van a suceder estas cosas. Y Jesús está narrando todo lo que van a suceder. Van a aparecer muchos falsos cristos y oiréis de guerra y rumores de guerra. Se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino. Y habrá, mire hermano, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. O se entregarán a tribulación, muchos falsos profetas se levantarán y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mira hermano, el amor de muchos se enfriará. Esta es la realidad que van a venir. O quizás ya está aquí en nuestra realidad. Peste, hambre, terremoto, guerra, corrupción, maldición, muchos falsos profetas. Esto dice que va a suceder en la realidad venidera cuando llegue tiempos finales. El texto de hoy está hablando a nosotros de la realidad que ha de venir a nuestra vida. Esta realidad de este texto va a llegar a ser nuestra realidad y la realidad de nuestros hijos. Hace poco, ahora unas 3 semanas, dije a una hermana: hermana, todas estas cosas se van a pasar y van a llegar buenos días. Así que hermana, vamos a superarla. ¿Y sabe lo que me dijo esta hermana, muy querida mía? Esta hermana me dice: pastor, puede llegar días más peores todavía. Puede llegar días más difíciles todavía. Y lo que dijo esta hermana me dejó helado, congelado. Y estuve meditando esta palabra durante mucho tiempo. Sí, puede llegar días más difíciles todavía, más peores que ahora. Pensábamos al comienzo de la corona que esta situación se va a pasar y va a llegar días de buen refrigerio, pero se está empeorando.
Y me hizo pensar en varias cosas. Hermanas, hermanos, ¿qué es lo que dice el texto de hoy en el versículo 8 que nosotros leímos? Miren lo que dice el versículo 8 que nosotros leímos. Dice así: y todo esto será principio de dolores. Todo esto va a ser simplemente un comienzo. Pueden llegar situaciones más difíciles el día de mañana. Todo lo que está pasando ahora puede ser solo un comienzo. Esta es la realidad que van a venir en este mundo, en nuestra vida. Tenemos que tener ojo para ver la realidad sin mirar la ilusión. Debemos enfrentar y aceptar nuestra realidad para que tengamos un pensamiento claro y un juicio claro, para que podamos tener un diagnóstico correcto, para que sepamos cómo vivir y cómo actuar en esta realidad. Hermanos, por la destrucción del ecosistema, está llegando un clima anormal en todo el mundo. Y los científicos predicen que el desastre causado por este clima anormal va a ser un golpe mucho más grande que el coronavirus. Eso es lo que dicen los científicos. Este clima anormal va a producir un golpe mucho más fuerte, mucho más sufriente que el coronavirus. Lo que dicen en estos días los científicos. Bomba de agua está cayendo en todo el mundo hoy en día, en toda parte de la tierra. Un frío y un calor tremendo se está acercando en todo el mundo. En el noreste de Australia, lluvias torrenciales inundaron más de 20,000 hogares, escuelas y aeropuertos que nunca habían sucedido en esa nación. En Nueva Zelanda se declaró una emergencia debido a una lluvia intensa de 1,086 milímetros, que es la más alta que jamás había observado en ese país. Hermanos, el año pasado hubo una nevada de 45 centímetros en Moscú, que no era usual. Como usted sabe, la semana pasada, granizo y fuerte lluvia cayeron en la zona de Sucre, matando a varias personas y provocando muchos damnificados. Una cosa que no es usual. Y esto está sucediendo hoy en día. Fuerte nevada de Japón y Estados Unidos hicieron que los autos quedaran enterrados en la carretera. Hermanos, están pasando tiempos, clima anormales hoy en día en toda parte del mundo. Esta es nuestra realidad. En Chennai, la sexta ciudad de India, tuvieron que cerrar la escuela porque no había llovido durante 196 días, ni una gota. Los científicos dicen que este cambio climático traerá escasez de alimentos. Va a haber hambre en este mundo. Y esta es la realidad que vamos a vivir. Pero lastimosamente, estamos viviendo una vida sin ver estas realidades que está pasando. La gente piensa que van a vivir bien, felizmente, por la eternidad. Y ellos piensan solamente en los placeres, en las cosas materiales de este mundo. Y no aceptan, no ven la verdadera realidad
que estamos viviendo y que van a llegar. Hermanos, para finalizar el mensaje, permítame decirle, para ser una persona bienaventurada, no hay que asimilar con este mundo, sino hay que vivir una vida con discernimiento. Si es que queremos ser bienaventurados, si es que queremos ser bendecidos, no debemos, hermanos, no tenemos que asimilar con la vida de este mundo, sino hay que vivir una vida con discernimiento, una vida diferente, no una vida que hay en este mundo. No hay que seguir la corriente de este mundo. No debemos vivir una vida de este mundo porque todos los demás están viviendo así. En vez de vivir una vida que asimila con este mundo, hay que discernir cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, no sigamos la tendencia de este mundo. La Biblia nos enseña bien claramente que no tenemos que asimilar, no tenemos que seguir la moda, la corriente de este mundo. Pero lastimosamente hoy en día la iglesia, los creyentes, se están asimilando con este mundo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? ¿Qué dice apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice aquí bien claramente que no nos conformemos a este mundo. William Buckley, autor escocés y profesor de crítica de Biblia, dijo así: no trate de adaptar tu vida a toda la moda de este mundo. No hay que ser un camaleón que se cambia su color según el color de su ambiente. No cambie el color de tu vida por el color de este mundo. Y dice también: no permita que este mundo decida lo que tenga que hacer tú. No permita que este mundo te cambie lo que tenga que hacer tú. Hermanos, es una frase que tenemos que meditar profundamente, porque hoy en día nosotros queremos seguir la corriente, la tendencia, la moda de este mundo. Este mundo nos va a tentar para que nosotros imitemos su tendencia, pero tenemos que rechazar con valentía estas tentaciones. No conformar a este siglo significa establecer bien nuestra identidad y no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. No hay que hacer caso de lo que hacen la gente de este mundo. En los viejos tiempos, las personas que iban a la iglesia, a los que creían en Jesús, obtenían buenos conceptos. Y la gente del mundo tenía confianza de los creyentes que asistían a la iglesia. Ellos asisten a la iglesia, es confiable. La gente tenía confianza de los que asistían a la iglesia. La vida de los creyentes era el estándar para vivir en este mundo. Y la gente miraba bien a los creyentes que asistían a la iglesia. Pero hoy en día, lastimosamente, los creyentes ya no son un estándar del mundo, sino se han convertido en objeto de injuria y de burla. ¿Por qué?
¿Por qué está sucediendo estas cosas? Antes la gente reconocían a los creyentes. Ellos decían es un estándar de vida. Pero hoy en día se convirtió ese estándar en un objeto de injuria y de burla. ¿Sabe por qué, hermano? Es porque la iglesia se ha asimilado con este mundo. Y la iglesia se ha asimilado con el mundo y está siguiendo la tendencia, la corriente de este mundo. En vez de, hermanos, separar, se ha asimilado. Por esa razón, hoy en día, si alguien asiste a la iglesia, no le confía, no le cree. Estamos así, porque la iglesia se está asimilando con el mundo. Éxito, éxito, prosperidad. No importa que hagan maldad, no importa que pequen, hagan lo que hagan. Sean exitosos, van a ser prosperados, Dios los va a bendecir, Dios le va a sanar, Dios va a dar milagro. Hermanos, esa es la creencia de los que creen en el Dios de la riqueza. La gente los creyentes de la iglesia están materializados, están buscando cosas grandes. Y con esas cosas grandes se van al infierno. ¿Por qué? Porque no han distinguido, no han discernido este tiempo, esta realidad, y están buscando cosas vanidosas de este mundo. Hermanos, para ser una persona bienaventurada, no hay que asimilarse con este mundo, sino hay que vivir una vida distinguida con discernimiento. Para ser una persona bienaventurada, debemos vivir una vida con discernimiento, sin dejarnos llevar por las cosas vanidosas de este mundo. La gente de este mundo vive una vida que no teme a Dios. Y no tenemos que seguir la vida de ellos, sino tenemos que vivir una vida que teme a Dios. No hay que vivir una vida que ama el dinero, sino una vida que ama a Dios. La raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Y ese amor al dinero, ese amor al Dios de la riqueza, ese amor de mamonismo, es la raíz de toda la maldad. Pero la iglesia hoy en día están detrás de esos dioses de la riqueza y se están asimilando con este mundo. Hermanos, este mundo se convirtió en un mundo que por el dinero hace todas las cosas en este mundo hoy en día. Hermanos, por el dinero se vende hasta su alma hoy en día. Y eso es lo que dice la Biblia también. Hermanos, cuando vi a los extranjeros que venían a Bolivia para adoptar a los niños pequeños, pensé que eran maravillosos, que gente maravillosa que vienen aquí a adoptar niños de necesidad. Yo pensé así que gente era maravillosa, pero muchos de esos niños están siendo sacrificados para el tráfico de los órganos. Y sabe, hermano, a un niño que está en vida le sacan los órganos. Y por un niño pueden llegar a ganar hasta $1 millón vendiendo diferentes órganos. Hermanos, el mundo hace cualquier cosa por el dinero. Y lastimosamente hoy en día, la iglesia, los pastores, los creyentes,
se han convertido a seguidores de la corriente de este mundo, buscando lujo, éxito, cosas grandes, sin discernir cuál es la realidad que estamos viviendo. Hermanos, tenemos que reconocer nuestra realidad que estamos viviendo. Hermanos, en este mundo depravado, tenemos que guardar nuestra fe con temor a Dios. Con discernimiento tenemos que vivir una vida diferente, una vida distinguida a este mundo. Aunque hagan todo el mundo, lo que no es, no lo es. Lo que no es, hermano. Aunque hagan todo el mundo. Hermanos, si vivimos siguiendo la corriente de este mundo sin discernimiento, llegaremos a la perdición sí o sí. Si no discernimos nuestra realidad. Hermanos, no sigamos la corriente de este mundo, no asimilemos con este mundo, sino vivamos una vida con discernimiento para que podamos ser bienaventurados en estos tiempos finales. Hermanos, todo esto es solo un comienzo. Esta es nuestra realidad. Tratemos de tener discernimiento para vivir en este tiempo. Que Dios bendiga a su palabra. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que nosotros podamos rendirte nuestro culto, aunque sea en esta forma virtual. Señor, estamos en medio de una situación muy difícil, en una realidad donde hay sufrimiento, agonía, escasez, dolencia. Señor, estamos viviendo en una situación, en una realidad difícil. Ayúdanos, Señor, superar estas situaciones, estas realidades difíciles con tu ayuda, con tu fuerza. Ayúdanos, Señor, a aceptar esta realidad, discernir este tiempo y que no asimilemos a la vida de este mundo, sino que podamos vivir una vida distinguida para que podamos ser un creyente bendecido y bienaventurado. Gracias por tu palabra, Señor, y todo esto lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, durante este mes, enero, decidimos nuestro culto en virtual porque muchas familias de la iglesia están contagiados. Y yo le pido que si uno no se cuida por su salud, nadie puede cuidar por la salud de usted. Ni nuestros hijos, ni nuestro hermano puede cuidar por nosotros. Así que, hermanos, reconociendo esta realidad, dejemos de buscar cosas vanidosas de este mundo, sino con una vida distinguida. Hermanos, superemos estas situaciones difíciles de esta realidad. Así que, hermanos,
Dios mediante, nos veremos el próximo domingo en esta forma virtual. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y vamos a seguir luchando, porque sin lucha no hay victoria. Y nos queda otra también. Así que, hermanos, que Dios lo bendiga. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.